Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean. Yo soy Elías Leonardo y vamos a seguir repasando películas que se exhibieron en el Festival Internacional de Cine de la UNAM en su edición 14, FICUNAM. Y en esta ocasión toca hablar de Dormir con los ojos abiertos de Nele Wollatz, una película que nos cuenta la historia de una chica de origen chino que está por tomar un vuelo a Recife, Brasil, para irse de vacaciones con su novio argentino. Ella se encuentra en Sudamérica. Y de último momento el galán le dice que él no va a ir, ¿no? Y prácticamente eso también indica que la está tronando por teléfono. Ella, pues no va a perder la oportunidad, ya tiene los boletos pagados y viaja a la ciudad de Recife. Y llega a una ciudad donde va a toparse con compatriotas migrantes, así como con migrantes de otras naciones. Una ciudad que todavía está tratando de sobrevivir con los residuos de lo que fue la Copa del Mundo de Brasil 2014 y donde ella además precisamente alguien le va a regalar postales de lo que fue aquel suceso, pero en esas postales ella va a darse cuenta de que está escrita una historia como ya sea una carta o un diario fragmentado, y esa historia también se nos va a contar en la película. ¿Por dónde desmenuzar? ¿Por dónde abordar lo que es esta película? Vamos por partes. Bueno, de entrada, algo que plantea la directora Wollatz es algo ya muy de nuestros días, es algo que estamos viviendo, que es la multiculturalidad, y lo específico de entrada en su película es el idioma. Podemos llegar a cualquier lugar del mundo y ya no solamente es el idioma del país de origen al que se está visitando, o en su defecto el inglés, ¿no? Que es un idioma que se ha abrazado como la segunda opción para poderse comunicar cuando uno viaja. Eso ha cambiado, ¿no? Ya cada vez se ve que en algunos lugares ya no solamente son dos idiomas con los que uno se puede comunicar o expresar, sino que hay más. Y esto va a ser un contraste, va a ser un choque y una contradicción al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque mientras por un lado abre la posibilidad de que la gente se comunique, ¿no? De que diversos turistas logren coincidir con alguien que hable su mismo idioma o que también sea proveniente de su misma nación, al mismo tiempo puede propiciar que no haya un entendimiento, que no haya una comunicación, y que al final de cuentas la forma de dirigirse unos a otros implique una cierta incomodidad y complicación al momento de ser turista, o incluso si se viaja de negocios o porque uno se ha mudado a una ciudad en un país distinto al suyo. Entonces el idioma se nos presenta también como una cuestión de la multiculturalidad, y todo esto parte como consecuencia de la migración, ¿no? Uno de los efectos migratorios es precisamente la ampliación y la mezcla de idiomas en un mismo espacio. En este caso ocurre en la ciudad de Recife, en Brasil, pero les digo que puede ocurrir en cualquier parte del mundo. En lo particular, bueno, yo viví 4 años en Playa del Carmen, una ciudad precisamente multicultural, donde uno, por vivir aquí en México, pues se expresa en español, pero también llegan turistas que se expresan en inglés. Y hay otros, por ejemplo, a mí me tocó, fui recepcionista de hotel en algún momento de mi vida, y había ciudadanos europeos o asiáticos de Japón o Corea del Sur que no hablaban inglés, ¿no? Entonces, que hablaban en su idioma, y por supuesto que era una adversidad, era un problema el comunicarme con ellos, o en su caso también me tocaron huéspedes polacos o checos que hablaban su idioma, no hablaban otro idioma, no hablaban inglés, tampoco, no sé, una opción como el francés o el italiano. Entonces era un poco adverso, era un poco complicado, y poco a poco eso fue abriéndose cuando ya algunos compañeros recepcionistas u otras personas que habitan también en Playa del Carmen te dicen: oye, pues mira, yo parlo esto, yo parlo alemán, yo parlo ruso, yo parlo chino. Y dices: ah, mira, entonces hay opciones también de contratación para esas personas en algunos hoteles. O sea, también esto va generando una cuestión que es el empleo, pero al mismo tiempo está la otra cara de la adversidad de la migración, que es pues a lo que se enfrenta el migrante, ¿no? Y en este caso se va a enfrentar a
a otras condiciones y a otras situaciones derivadas. Uno, por su calidad de migrante. Recordemos que el migrante ya va lidiando contra el mundo, ya va lidiando contra todo encima de sí. Y, por otro lado, el idioma, les digo, puede representar una puerta para abrirse o también para cerrarse. Pero vamos a esa parte de cómo el migrante también sufre de las consecuencias de abandonar su país para ir a buscar oportunidades a otra nación. La película nos cuenta la historia también de cómo hay algunos migrantes que sus condiciones son precarias, ¿no? Las oportunidades de tener un buen empleo, de acceder al intento, ya no digan a una vida digna, al intento de una vida digna, son mínimas. En algunos casos también son víctimas, ¿no? De un trato indigno, incluso parecen ser seres invisibles para un sector de la población y de la sociedad. Y aquí hay un caso muy particular, que es el de un personaje que lo vemos que es un vendedor. Él renta un local, él trata de salir adelante vendiendo algunos productos y él es de origen chino, ¿no? Entonces llega a coincidir ahí con esta chica que se pueden comunicar, que se pueden expresar. Y este vendedor pareciera que es una víctima del infortunio, de la mala suerte, pero también hay algo en él que es el no saber descifrar la ciudad que habita. Esto luego también pasa con el efecto migratorio. ¿En qué sentido? Que alguien que ya, digamos, se ha establecido después de cierto periodo en un determinado territorio o en un determinado lugar, más o menos ya sabe, ¿no?, cómo se desenvuelve la gente local, cómo actúa el turista, porque en este caso es un sitio turístico, y cómo es el movimiento, ¿no?, a nivel social, cultural y económico en estas zonas. Y él pasa por una situación que no logra descifrar el territorio, no logra descifrar el lugar, porque está incómodo, ¿no? Porque se siente incómodo desde que llegó, pero al mismo tiempo no ha podido moverse a otro lugar. Y ahí sigue intentando sin ver más allá de lo que él cree que puede resultarle provechoso en materia comercial para obtener ingresos, y apuesta por vender productos que no le funcionan, que no le sirven para la zona. Él lo va intentando, pero no logra darse cuenta que los productos que vende no son los que se requieren para una zona como lo es Recife, Brasil. Entonces también habla de esta otra parte de cómo el migrante a veces no puede, ¿no? En muchos casos también no puede explorar estos territorios por distintos motivos, ya sea por el temor a ser agredido y violentado por la gente local, ya sea por el temor a ser agredido y violentado por las autoridades locales, que suele pasar, ya sea por el temor mismo de esta persona. Entonces, a eso también se enfrentan los migrantes, y aquí lo plasma la directora Wollatz con una visión muy específica con este personaje, que les digo, que pareciera que es, sí, víctima del infortunio y de la mala suerte, pero que también habla de él mismo en cuanto a que si es capaz de montar un negocio, si es capaz de adquirir esos productos para venderlos, pues también es un hombre capaz de poder observar, darse cuenta de cómo es esta zona, y sin embargo no lo hace. Está cohibido hacia sí mismo, hacia su interior por algo, ¿no? Algo lo detiene, tiene sus propias barreras, sus propias murallas. Entonces ahí hay este otro choque, esta otra adversidad que enfrenta el migrante, y la directora lo pone de manifiesto, y tiene una escena muy potente, muy poderosa, que no necesita mucho para decirlo más que la imagen, ¿no? Y es ahí donde entra el cine, y es ahí donde entra también la visión cinematográfica de Wollatz, porque vamos a ver a este hombre desesperado en un momento dado, ya resignado, posiblemente hasta deprimido, pero ya resignado a que algo está mal, y él cree que lo que está mal es precisamente la zona, cuando decide quemar sus productos, o por lo menos una parte de los productos que él intenta vender. Esa imagen, les digo, es muy potente, es muy poderosa, desoladora, ¿no? También cala para el espectador, y ahí está plasmando también a través de la imagen la directora lo que quiere decir, y cómo nos resume en cierta manera todo lo que es el tránsito de este migrante. A la vez, este migrante, este chino, tiene algo muy valioso, algo muy rescatable, que también ahí la directora
eh, hizo bien y trató de esquivar o de evitar ese otro estigma que existe hacia la figura del migrante, porque hoy día, no solamente en Recife, Brasil, que es la ficción, sino que también alrededor del mundo lo estamos viendo con las migraciones en Europa, de cómo ciudadanos africanos mueren, ¿no? Están muriendo en causas indignas, en causas totalmente inhumanas y muchas veces propiciadas por autoridades locales de los países europeos a los que llegan. Eh, Existe un estigma hacia estas personas de que hay que controlarlos, de que pararlos en seco con a veces violencia, a veces yendo hacia ellos de una manera asesina, ¿no? También hay una parte de la sociedad que luego trata mal a estos migrantes y los violenta, porque ya pareciera que la etiqueta de migrante es también la de un delincuente. Lo hemos visto en México, ¿no? Lo estamos viendo con nuestra realidad social, en el caso de haitianos, en el caso de centroamericanos, guatemaltecos que están, o hondureños que están tratando de venir a nuestro país, en algunos casos también para migrar hacia los Estados Unidos, y damos por hecho de que el hecho de ser migrantes ya son delincuentes y que no hay más para ellos, y se les empieza a ver así y se genera y se crea un estigma y una etiqueta que no les corresponde, ¿no? Porque muchas de esas personas no lo son. Entonces, en el caso de los centroamericanos ya hay un lugar común de decir, el que viene de Centroamérica es mala salvatrucha, cuando no es así. En el caso de los haitianos, además, por si fuera poco, se van a enfrentar al racismo que impera en nuestra nación. Entonces, y se les ve, ¿no? Ya se les ve como delincuentes. Eso sí, o sea, tampoco vamos a tapar el sol con un dedo. A lo mejor hay migrantes que sí tienen que delinquir y sí delinquen, algunos porque así es su espíritu, y otros porque se ven obligados por la supervivencia a la que tienen que enfrentarse. Pero no lo son todos, ¿no? O sea, no son todos. Y sin embargo, ahí permea. Y en este caso, este personaje chino que plasma la directora, ella respeta en ese sentido su integridad de un hombre que lo va a intentar, lo va a intentar, lo va a intentar, y jamás le pasa por la cabeza la opción de delinquir o hacer algo contra la legalidad, hacer algo ilegal. No, o sea, en el sentido de recurrir a lo oscuro, de recurrir a lo fácil y a la inmediatez de cómo es corromper las leyes. No, él trata de intentarlo a través de estos productos. Entonces también ahí la directora concentra una visión muy particular. Luego, a nivel cinematográfico, Wallace y su guionista construyen una historia muy difícil, muy compleja en nivel de guión. ¿Por qué lo digo? Porque la película nos inicia con esta chica china que decide viajar a Recife, además de que le han roto el corazón, y cuando encuentra ella estas postales que les digo que son como una carta o un diario fragmentado, se nos va la historia precisamente hacia lo que está narrando, a lo que están narrando esas postales, y es decir, se nos cambia la historia y se nos cambia el narrador. Entonces es muy arriesgado y al mismo tiempo muy complejo cambiar sobre la marcha el narrador, cambiar sobre la marcha los conflictos, y al mismo tiempo involucrar dos historias en una sola. Y en este caso la directora lo hace, y no solamente lo hace, sino lo hace muy bien, ¿no? Hace de tal forma, ella logra que de tal forma el espectador se sumerja en las dos historias sin olvidar que en realidad está contando una. Y esa una, bueno, hay un hilo conductor que son precisamente estas cartas, pero la directora no está yendo y viniendo, sino que deja respirar, por un lado, la historia de la turista china, como por la historia que están contando las postales. Las deja respirar. No es alguien que esté yendo y viniendo, que esté editando de tal manera que flashback y demás, o la imaginación de la propia China. No, está dejando que respire cada historia para que también el espectador se deje llevar por esa otra narración, por esos otros conflictos que después en un momento dado van a desaparecer para volver al conflicto original, para volver al narrador original. Entonces, hacer esto en estructura de guión, plasmarlo en dirección, porque es una ejecución, les digo, muy compleja, pero lo logra. Wallace lo logra. Entonces es un ejercicio interesante también a nivel cinematográfico, cómo, cómo ella es capaz de cambiar la narración, de cambiar los conflictos
y cómo hacer que el espectador no se olvide que dentro de estas dos historias en realidad es una y que tarde o temprano vamos a volver a la base. Eso también es muy, muy atractivo de la propuesta de Wallace. Y por último, finalmente, o sea, que ocurra en Recife, Brasil, llama la atención, considerando que no es una ciudad a la cual uno diga yo me quiero ir de vacaciones, considerando por ejemplo un destino como Brasil. No, alguno pensaría en Río de Janeiro, pensaría en Sao Paulo, pero como que no Recife. Y aquí Wallace además, con o sin intención, para los que somos futboleros y para quienes son futboleros, también hace un testimonio, porque hay tomas reales, hay tomas de las calles, hay tomas de lo que es toda la ciudad. Le coge un testimonio de cómo es el efecto post-mundialista en una ciudad sede. En este caso, en Recife. Les digo, una ciudad que además sí es turística, pero no está como que en el plano principal para turistear, ¿no? Tampoco es como la zona predominante del propio brasileño para ir a turistear. Sin embargo, ahí fue una de las sedes del Mundial Brasil 2014 y la fiebre, la efervescencia de lo que fue en su momento la Copa del Mundo, cómo va perdiendo ese cauce, cómo se va olvidando, cómo se va dejando de lado, quizá porque tenga que ver con la depresión que le dio a la propia nación brasileña tras la goliza que les propinó Alemania de 7-1 en semifinales. Por varias razones pueden ser. Sin embargo, también vemos cómo es una ciudad que se va quedando en el olvido, que nada más fue como vista y considerada durante el certamen mundialista, durante lo previo, las siguientes semanas de la cola que dejó el mundial, y ya después se queda en el olvido. Entonces también nos muestra esa parte de lo que es ahora sí que el síndrome post-mundialista. Dormir con los ojos abiertos, una película que en el título pone de manifiesto precisamente lo que viven los extranjeros y los migrantes cuando van a una nación que desconocen por completo, ya de entrada desde el idioma, y es pues estar a las vivas, estar alertas de saber qué es lo que pasa, porque a final de cuentas no están seguros de alguna u otra manera.